el primer libro de Samuel, capítulo 17, donde vamos a estar predicando acerca de David y Goliat. Y de inmediato, cuando hablo de David y Goliat, me pregunto si hay algo nuevo que podamos nosotros predicar sobre este pasaje. Se dice que es la historia más conocida de la Biblia entera después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Esta historia, David y Goliat. Se dice que es la historia que, aun si no eres cristiano, puedes hablar de David y Goliat. Hasta a veces lo usamos cuando en los deportes, cuando hablamos de, no, pues es David, va David contra Goliat, ¿no? Cuando los Tigres van contra el Bayern, ¿no? o algo así, ¿verdad? O cuando hay un equipo que es muy favorito, o cuando hay una empresa chiquita que se está yendo a pelear, ¿no? Por el mercado con una empresa multinacional. No, pues es David que va contra Goliat. Y así es, todo el mundo se sabe la historia de David y Goliat. Lamentablemente muchos no entienden lo que es la historia de David y Goliat y qué es la lección que nos enseña, cuáles son las verdades espirituales que están detrás de esta historia. Y lo más triste es que incluso muchos cristianos y en muchas iglesias no entendemos realmente lo que la historia de David y Goliat nos enseña. Cuando normalmente se enseña esta historia o se predica esta historia, los sermones van más o menos así. Esta es la trama de la historia, del sermón, ¿no? Tú eres David y pues Goliat representa los problemas muy grandes que hay en tu vida, problemas que tú no puedes resolver por tus propias fuerzas. Quizás puede ser un conflicto con tu suegra o puede ser un problema económico, puede haber un rasgo de tu personalidad o de carácter que no puedes superar, un hijo rebelde, una enfermedad, algo así. Y mira, tú necesitas ser como David, que tuvo valentía y superar y vencer a los gigantes de tu vida. Y además, entonces vamos a sacar 5 principios o 5 versículos o 5 verdades que te van a ayudar para triunfar sobre los enemigos de tu vida. No te debes intimidar, debes de tener confianza y así vas a vencer los gigantes de tu vida. Pues aquí, por ejemplo, una página en internet. Y me llama la atención los gigantes, los Goliats que menciona, y los subrayé ahí en naranja. Escasez, enfermedad, infelicidad matrimonial, falta de perdón, ira, amargura, estrés, entre otros. Ahora, este parece un mensaje inspirador, ¿no? Nos alienta, tú sí puedes, échale ganas, puedes triunfar, y nos llena la autoestima realmente. Pero ¿es el mensaje? ¿Es lo que Dios quiere que nosotros pensemos cuando leemos 1 Samuel capítulo 17? Creo que no. Es interesante porque cuando nosotros le asignamos significado a nuestros gigantes, casi siempre le asignamos el significado que tiene que ver con cosas que nosotros vemos aquí sobre la tierra. Problemas económicos, infelicidad matrimonial, escasez, enfermedad. Estamos mirando las cosas que se ven. Ahora, no sé si eso te suena de algo, pero ese ha sido un problema en 1 Samuel, ¿se acuerdan? ¿Qué quería Israel? Quería un rey como todas las demás naciones, querían verse como todas las demás naciones. Y entonces Saúl es escogido para ser su rey y Saúl es escogido precisamente porque se ve como rey. Es alto, es fuerte, es hermoso, tiene toda la pinta de ser rey. Incluso el profeta Samuel, la semana pasada, el hermano David predicaba sobre este pasaje y en 1 Samuel 16:7 dice lo siguiente: y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira
el corazón. Y estamos desarrollando en estos últimos capítulos una verdad, una realidad que nos aqueja como seres humanos, y es que solamente miramos lo que nuestros ojos ven, solamente miramos lo que se ve. Y porque solamente miramos lo que se ve, escogemos reyes para nuestras vidas, ponemos nuestras esperanzas en reyes que a la larga nos van a dejar temerosos e incapaces en nuestra vida, sin tener lo que nosotros ansiábamos tener. Y lo hemos visto en la vida de Saúl. Saúl, un hombre que tenía toda la pinta, toda la apariencia, toda la estatura, ha resultado ser un rey deficiente. Un rey que sí ha tenido sus momentos de triunfo, pero no ha podido desechar a los filisteos y el dominio de los filisteos de la nación de Israel. Incluso durante el reinado de Saúl, los filisteos logran quitar todas las espadas de todos los soldados de Israel y solo le dejan espadas a Saúl y a su hijo Jonatán. Esa es la situación en Israel. Cuando hay victoria en Israel, no es Saúl el que logra la victoria, sino que es Jonatán que logra la victoria. Y además Saúl pone un tropiezo para que la victoria de Israel no sea una victoria tan completa como pudiera haber sido. Saúl también desobedece a Jehová. Saúl ejerce un dominio, como casi una tiranía sobre la nación. Saúl no es el rey que la nación había soñado. Y Dios termina rechazando a Saúl por lo que él había hecho, por su desobediencia, por las deficiencias de su carácter. Y lo que estamos viendo en este libro es la lección principal del libro, que si recuerdan hemos dicho que es que nuestro Dios soberano está escogiendo y exaltando a un humilde rey que guiará a su pueblo en obediencia y victoria. Y Saúl no ha guiado a la nación en obediencia a Dios, sino que ha sido desobediente, y Saúl no ha guiado a la nación a la victoria sobre sus enemigos como los filisteos. Pero ahora, en el capítulo 16, la semana pasada, vimos cómo Dios escoge a David. Y no es el rey que hubiéramos esperado. O sea, no es Eliab el más grande, el alto, el guapo de la familia. Es David que es el menor y que ni pensaron en invitarlo a la fiesta. Porque, pues no, pues tú cuida las ovejas. Pero Dios lo escoge a él. Pero ¿sabe lo que destaca de David? No su apariencia, no su físico, sino lo que destaca de David es su carácter. Quisiera recordar cómo se nos presentó a Saúl. ¿Te acuerdas cómo nos presentó Samuel a Saúl? En 1 Samuel capítulo 9, cuando presenta a Saúl, dice lo siguiente: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. Y decimos, este es el rey. Bueno, ese tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Yo leo esto y como que nos llena de esperanza la primera parte, y luego la segunda parte como que, ¿qué? O sea, su padre es el valeroso, él es el guapo, el fortachón. Es como si alguien te va a prestar su carro, ¿verdad? Y dice, mira, te presto mi carro. Sí. ¿Cuál es? Pues mira, ¿ves ese carro de último modelo rojo que es un BMW? Sí. Ese no, el de al lado, el bochito. Okay. Casi es lo que sucede ahí en 1 Samuel capítulo 9. Pero luego llegamos a 1 Samuel capítulo 16, donde aparece David sobre el escenario de la historia de Israel. Y quisiera que notáramos cómo describe a David. Mira cómo se describe a David. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Qué contraste, ¿no? Saúl, alto, grandote, eso es lo que destaca. David,
Mira cómo describe sus habilidades, su carácter especialmente sobre todo. Y sí, en lo físico es hermoso, pero eso no es lo que destaca de David. Son las cualidades espirituales en David que destacan y que le hacen ahora ser un candidato para ser ese rey humilde que va a guiar al pueblo en obediencia y victoria. Y esta es la historia entonces de cómo Dios ha obrado a través de los siglos, Dios escogiendo a sus siervos, siervos humildes, siervos inesperados, para que sean reyes, para que sean agentes del reino de Dios y de la obra de Dios. Y entonces Dios coloca a David en la corte real, tocando música para Saúl, siendo el paje de armas, uno de los pajes de arma de Saúl. Y ahí termina el capítulo. David a veces está en la corte y a veces va a su casa. ¿Y sabe lo que hace cuando va a su casa? Cuida las ovejas, ¿verdad? Cuida las ovejas. Y cuando llegamos al capítulo 17, inicia una nueva guerra. Esto era muy común, casi probablemente de todos los años. Llegaba la primavera y entonces, ¿qué hacían? Los filisteos juntaban su ejército, los israelitas juntaban sus ejércitos y entonces van a pelear. Pero este año sucede algo diferente. Y lo que sucede que es diferente este año es que cuando todas las tropas están desplegadas y están a punto de entrar en batalla, una enorme figura sale de las filas de los filisteos y se acerca al ejército de Israel y empieza a gritarles. Ahora, cuando ese hombre va saliendo, es probable que los soldados israelitas lo identificaran inmediatamente. Conocían de los gigantes entre los filisteos y conocían seguramente quién era este enorme Goliat. Era un gigante, era un guerrero conocido y famoso. En otros años probablemente habían luchado contra los filisteos y Goliat había estado en la pelea. Y todo el mundo oraba porque no le tocara luchar en la zona, en la parte de la batalla donde ahí estaba Goliat, ¿verdad? No, que Goliat esté allá y yo de este otro lado y con los otros sí puedo luchar, pero contra Goliat no. Pero ahora Goliat se presenta ante ellos y la Biblia dedica una descripción extremadamente detallada a Goliat para que sepamos cómo es Goliat y para traducirlo más o menos a nuestras escalas de medición. Goliat medía casi 3 metros de alto. ¿Okay? El baloncesto, ¿verdad? El básquet, ¿verdad? La canasta, más o menos así de alto era Goliat, casi 3 metros de alto. Su armadura pesaba unos 55 kilos. Su armadura, 55 kilos, ¿verdad? Mi hijo David pesa 55 kilos, ¿ok? Esa era la armadura de este hombre. La lanza de la punta, de la punta de la lanza que él tenía, pesaba casi 7 kilos. La punta de la lanza. Ahora imagínate, intentar entrar en batalla con una lanza larga y al final tener algo que pesa 7 kilos, ¿verdad? Nosotros se nos iría así, pero era el arma que traía este enorme gigante. Tenía un yelmo, tenía esa armadura de bronce que hacía casi imposible que los israelitas, que no tenían muchas espadas, pudieran lastimarle y hacerle daño. Y seguramente era una figura intimidante, impresionante. Y ahora sale ese hombre y empieza a lanzarles un reto. Y el reto que les lanza es que, mira, no hay por qué todos nosotros debemos de pelear. Lo más fácil, lo más simple es que peleemos dos. Yo me ofrezco. Qué noble de su parte, ¿verdad? Yo contra cualquiera de los israelitas y el que gane, así termina la batalla, así gana, ¿verdad? Así termina. Pues imagínate tener que luchar contra Goliat. Sería más o menos, no sé, como si Alex, mi sobrino, tuviera que entrar en batalla contra Nacho, ¿verdad? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Pues es obvio quién va
a ganar. Y la reacción de los israelitas es obvia. Mira en el versículo 10. En el versículo 10 termina el filisteo clavándoles el dedo ahí en la llaga y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. ¿Dónde está ese hombre? Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras de filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. No había tal hombre en Israel que quisiera salir a pelear contra este gigante. Y es normal, cualquiera de nosotros hubiera esperado esto. Y por supuesto de inmediato pensamos en Saúl. Saúl, ese hombre que era más alto, de hombros para arriba que todos los demás. Si había un gigante en Israel, era Saúl. Saúl era el gigante de Israel. Pero el problema es que solamente tenía la apariencia de ser un guerrero, la apariencia de ser un buen rey. Y cuando nosotros escogemos reyes por cómo se ven, por su apariencia, tenemos reyes que solamente aparentan ser reyes. Esa es una realidad. Y cuando vienen los problemas de la vida, terminamos temorizados, atemorizados y paralizados. Y es lo que está sucediendo en Israel en este momento. La semana pasada el hermano David nos preguntaba qué reyes nos hemos puesto en nuestras vidas. ¿Qué reyes nos hemos puesto en nuestras vidas? Y luego nos hizo una pregunta también: ¿cómo te han tratado esos reyes? ¿Cómo te han tratado esos reyes? ¿Te han tratado bien? ¿Han podido darte las fuerzas para triunfar, para hacerle frente a las situaciones y a las tentaciones y a las necesidades que tú tienes? ¿Te han dado lo que tú anhelabas? Aquí encontramos a ese rey con toda la apariencia y está temblando en sus botas, escondido en su tienda, sin querer salir a luchar contra Goliat. Y en ese escenario, entonces ahora vuelve a aparecer David. David, ¿y dónde está David? Pues David está lejos del centro de acción, David está en Belén, David está cuidando de las ovejas. Imagínate de ser el paje de armas del rey, de tocar tu arpa para el rey, a tocar tu arpa para las ovejas, ¿verdad? Que no les importa en nada cómo tocas, si es bonito, si es feo, pero ahí estás. Seguramente era un poquito frustrante para David porque pues era el momento de batalla. Y como cualquier joven seguramente tenía ganas de ir a la batalla también. Pero no, David, no, regrésate a tu casa. Y regresarme a mi casa significa regresar a las ovejas. Pero ahí encontramos a David. Ahí está David. Y es interesante, quiero hacerles notar algo. En el versículo 12 describe a David y al final del versículo menciona a Saúl. Y dice: en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Ahora, dependiendo cómo se lea esa traducción, pudiera ser que está hablando de Saúl mismo. Lo que sabemos de Saúl es que en este tiempo él tenía aproximadamente 55 a 60 años de edad. Era un rey relativamente viejo. Los días de sus hitos sobre el campo de batalla seguramente habían pasado. Sus fuerzas habían menguado, no estaba en condiciones como para luchar contra Goliat, que estaba en el momento exacto, ¿verdad?, del apogeo de sus fuerzas. Pero aún así nos preguntamos, ¿realmente depende de nuestras fuerzas? ¿De nuestra habilidad? ¿De la edad? ¿Del tamaño de la espada y de la lanza? ¿No habrá algo más al que podemos mirar? No solamente al músculo y a la estatura, la edad, la juventud. Pero Saúl era un hombre grande.
Y nos dice entonces que nosotros podemos encontrar aquí a David, y David recibe una encomienda de parte de su padre, y la encomienda es que le lleve comida, porque lo que ha sucedido con Goliat se ha tardado 40 días. Goliat ha estado ahí 40 días saliendo día y noche para retar al campamento de Israel diciendo, mándame un hombre. ¿No tienes? Ok, vuelvo en la noche. Vuelve en la noche. Mándame un soldado. ¿No hay? Ok, regreso en la mañana. A ver si sacan uno. Mañana. ¿Soldado? ¿No? ¿No tiene? ¿Verdad? Y así sigue. Y seguramente nadie esperaba que el ejército estuviera 40 días en el campo de batalla. Se le está acabando la comida. Y entonces Isaí manda comida para sus hijos. Aprovecha para que David pueda pedir un informe de cómo están sus hijos y traerle alguna noticia. Y entonces David viaja los 25 kilómetros aproximadamente de su casa en Belén hasta donde está el campo de batalla y deja las provisiones, y justo cuando llega es un momento exacto porque el ejército está armando sus filas y preparándose para entrar en batalla, y esto es lo que David había soñado, ¿verdad? Había soñado cuando le hicieron paje de armas de Saúl, que él pudiera ir con Saúl a la guerra, y luego lo mandaron para casa. Pero ahora va a poder ver la batalla. Todavía no tiene los 20 años necesarios para ser parte del ejército, pero por lo menos va a poder ver la batalla y estar en ese lugar, viendo cómo se lucha y cómo se pelea, y está emocionado, y los soldados están dando el grito de batalla y wow, esto es espectacular, ¿verdad? Y luego sucede lo que él no había esperado. Si vamos ahí en 1 Samuel 17, el versículo 24 nos dice, 23, perdón, nos dice que mientras él hablaba con ellos, aquí que aquel paladín, hablando de Goliat, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gal, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. 40 días después, ¿y qué está haciendo Israel? Todavía está huyendo. O sea, el temor que ellos habían sentido, la cobardía que ellos habían tenido en ese primer día, no fue algo momentáneo que luego se les pasó y se armaron de valor. No. 40 días después, 80 ocasiones de escuchar a Goliat hacer el reto contra ellos, y nadie se había armado de valor para luchar contra Goliat. Seguían temiendo, seguían huyendo. La cobardía y el temor, por tanto, son parte del carácter de los israelitas y de Saúl. El mes y 10 días que han vivido con Goliat ha dejado muy claro cuál es su carácter. Pero en ese momento empieza a relucir el carácter de David. Porque David escucha esto y la reacción de David es diferente a la de todos los demás. Ahora, los demás no eran así cobardes completos porque están intentando animarse. Versículo 25 dice que cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y se eximirá de tributos a la casa de su padre. Vamos, alguien, ve, te vas a hacer rico. Pues ve tú. No, yo no. Pero mira, te vas a casar con la princesa. Tu familia no va a pagar tributos, impuestos. Ve a luchar. ¿Has visto al gigante? Yo no voy, ve tú, entonces. Mira, todo lo que promete el rey. Sí, pero tienes que vivir. Tienes que ganarle a Goliat. Y nadie quiere ir. Nadie quiere salir. Ni todas estas promesas eran suficientes para motivar a estos israelitas a pelear contra Goliat. Pero, ¿qué es lo que está motivando a estos hombres? Son promesas de riqueza, de posición social. O sea, son motivaciones terrenales, cosas de este mundo, cosas que podemos ver con nuestros ojos. Y me pregunto, ¿cómo es que nosotros nos intentamos inspirar y motivar en nuestra vida cristiana? Muchas veces estamos usando las mismas motivaciones deficientes, egoístas, personales,
que estaban intentando usar estos israelitas y que estaban fracasando vilmente. Porque son motivaciones egoístas y sabes que las motivaciones egoístas, sorpresa, te van a dejar actuando de manera egoísta. Siempre te van a llevar a actuar de manera egoísta, por mucho que los intentes maquillar con alguna fachada espiritual. David no se lo puede creer. Nunca se había imaginado esa escena. Tantas veces que había pensado ir a la batalla, luchar y ver el ejército luchar y ahora los ve temblando y corriendo, huyendo de la presencia de Goliat y no se lo puede creer. Y David entonces empieza a hablar. Dice que David habla en el versículo 26 y le pregunta a las personas, oye, pero si alguien vence a Goliat, ¿qué le van a hacer? Pero sabes, ese no es el enfoque de David. Dice, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y sabes, por primera ocasión en el capítulo, Dios aparece sobre la escena. Y David es el que menciona a Dios. David es el que trae a Dios al escenario, a la situación, para que nosotros pensemos en Dios y miremos a Dios. Y ¿sabes lo interesante que él destaca? Es que este filisteo es incircunciso. La circuncisión era la señal que destacaba a Israel como la nación de Dios. Además, cuando tú provocas a la nación de Israel, tú estás provocando a los escuadrones del Dios viviente, porque la nación de Israel, el ejército de Israel es el ejército de Dios, porque Dios había escogido a Israel de todas las naciones de la tierra, había puesto en ellos su elección y había una relación especial entre Israel y Dios. Pero nadie más está viendo esto. Goliat retó al campamento de Israel. Los varones de Israel hablaban de este que había provocado a Israel. David ve a aquel que ha provocado a los escuadrones del Dios viviente. ¿Y sabe lo que notamos entonces? Que David está viendo algo que los demás no ven. David está viendo la relación con Dios. Y la relación con Dios apasiona a este joven siervo humilde. La relación con Dios es lo que transforma la manera en que él ve la situación. Sabiendo que ellos son el pueblo de Dios, eso encamina a David, gobierna la manera de actuar, colorea como él ve toda la situación, es la relación con Dios y eso le llena de pasión por Dios y por actuar de una forma que no sea con el temor y la cobardía de las personas que están a su alrededor. Y me pregunto, en nuestra vida, tu relación con Dios, mi relación con Dios, ¿cuánto cambia la manera en que nosotros vivimos realmente? ¿Cómo cambia? ¿Cuánto cambia la manera en que nosotros vemos todo lo que hay a nuestro alrededor? ¿O miramos el mundo como todo el mundo ve el mundo? Vemos las mismas cosas que los demás. Tenemos la misma pasión por las mismas cosas que apasiona a las demás personas a nuestro alrededor. Ah, que el dinero, ah, que las riquezas, ah, que la posición social. Pero para David lo que le motiva, lo que le inspira, lo que le transforma, lo que le apasiona es la relación especial que él tiene con Dios. ¿Y en tu vida? Cuando todos los demás están pensando de manera egoísta, pensando en sí mismos, pensando en su comodidad terrenal, ¿tú en qué estás pensando? ¿Estás pensando en tu relación con Dios? ¿Estás dejando que eso te controle, que eso gobierne la manera en que tú actúas y piensas y ves la vida? Todo cambia para David por la relación que él tiene con Dios. Y mientras David está pensando en la relación con Dios, en vez de mirar solamente las circunstancias, Eliab, su hermano, el que Samuel había visto y que tenía toda la apariencia de rey y que era alto y que era guapo, ese hermano Eliab le empieza a regañar. Y la conversación es algo casi chistosa, ¿verdad? Porque es la relación que
todo hermano conversación que todo hermano mayor ha tenido con cada hermano menor también. Oye, niño, ¿qué has venido aquí a hacer? Le acusa de tener motivaciones incorrectas. Mira el versículo 28, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco la soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Qué curioso. Porque David sería el hombre que tendría un corazón conforme al corazón de Dios. Y el diablo acusa de tener soberbia y malicia en su corazón. Le acusa de tener motivaciones terrenales, cuando eso es precisamente lo que había en el corazón de todos los soldados de Israel, Eliab y Saúl incluidos. Piensa un momento, si Saúl no iba a salir a luchar contra Goliat, debería haber sido alguien como Eliab. En 1 Samuel 16:7, Dios menciona la estatura de Eliab. Y dice, no mires a lo grande de su estatura. O sea que Eliab es el prototipo del soldado que debería de salir a luchar contra Goliat. Tiene todo. Si Saúl estaba viejo, este hombre por lo menos es joven. Pero él no entiende la relación especial que Israel tiene con Dios y termina regañando a su hermano. Y David le contesta y le dice, oye, pues no he hecho nada, estoy nada más aquí platicando. ¿Por qué me estás regañando? Pero esas palabras, ese regaño de Eliab no le detiene a David y David continúa hablando con los demás a su alrededor. Hay una pasión en David. Una pasión que nada va a detener, es una pasión por Dios, es una pasión por su relación con Dios y empieza a hablar e insistir y a hablar con las personas que están a su alrededor. Y habla a tal grado que crea un alboroto en el campamento hasta que Saúl, el rey mismo, escucha de que este niño está ya creando problemas en el campamento. Y entonces Saúl dice, bueno, tráiganme a este que está hablando tanto. Y cuando le traen a David a su presencia, mira lo que Saúl ve. Mira lo que Saúl ve. Cuando llegamos al versículo 32, es curioso, porque David le habla a Saúl como si él fuera el veterano maduro rey. Mira el versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿Quién debería estar diciendo, oye, no temas, tranquilo, vamos a hacernos cargo de esto? Debería ser Saúl, ¿no? Pero es David. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y casi, no sé, pero a mí casi me da pena ajena leer estas palabras de David, ¿no? O sea, qué inocente, qué bonito, ¿no? O sea, es como el niño que ve a su padre que está batallando para cargar un bulto de cemento y luego viene el niño de 5 años y dice, yo te ayudo, papi, tú tranquilo, yo me hago cargo, ¿verdad? Ay, qué bonito, qué tierno, ¿verdad? Y esa es exactamente la relación de Saúl, la reacción de Saúl. Mira cómo le dice a Saúl a David en el versículo 33. Ay, mi hijo, no, tú no puedes ir contra el filisteo para pelear contra él. Oye, tú eres un muchacho. Este es un hombre de guerra, experimentado, toda su vida ha sido soldado. Mira, tú tranquilo. Mira, tú siéntate aquí y los adultos nos vamos a hacer cargo. Eso es como Saúl responde. ¿Sabes por qué? Porque Saúl solo ve lo que se ve. Saúl solo ve a David. Es lo único que ve. Y veo también aquí como hay tantas excusas, ¿no?
Ay, es que el gigante es muy grande. Ah, es que Saúl es muy viejo. Ah, pero David es muy joven. Ay, es que Goliat tiene mucha experiencia. Y Saúl también. Demasiada experiencia. Y David tiene muy poca experiencia. ¿No es verdad que nosotros ponemos el mismo tipo de excusas en nuestras vidas cristianas en muchas ocasiones? Siempre tenemos una razón, siempre tenemos una justificación, siempre tenemos una excusa. Y es una excusa. Son excusas. Ahora, quizás a nuestros ojos parecen lo más lógico del mundo, por supuesto, si solo miras con los ojos que ven lo que tus ojos físicos pueden ver. Entonces es lógico. Claro que sí. Claro que ese problema es demasiado grande para ti. Claro que tú eres demasiado pequeño para resolver ese problema. Pero en este problema nadie ve lo que David ve. Y ahora David le da un pequeño sermón al rey Saúl. Y el tema central del sermón que le da David a Saúl es que Dios es poderoso. Dios es poderoso. Y le empieza a decir lo que él había experimentado del poder de Dios. En las ordinarias responsabilidades de su vida, él había salido y él había hecho lo que le tocaba hacer y habían venido leones y habían venido osos para atacar al rebaño. Yo no sé qué harías tú, pero si viene un oso o un león, ¿verdad? Y yo digo, pies, ¿para qué te quiero? ¿Verdad? Vámonos. Hay muchas ovejas. Yo soy único, ¿verdad? Entonces, pues ahí están. Pero David, cumpliendo sus responsabilidades, va detrás del oso, va detrás del león y no solamente le tira unas piedras, ¿verdad? Con su onda y le grita y hace aspavientos a ver si deja a la pobre oveja. No, dice que va y toma al oso o al león de la quijada. O sea, pone su mano en la boca del león y rescata a la oveja. Pero ¿sabe lo que David destaca de esa situación? No habla de su pericia y no habla de sus grandes reflejos felinos que le permiten rescatar así a las ovejas. Nos dice en el versículo 37 lo que David menciona. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Jehová, Jehová, Jehová es el que me ha librado. David no ve su habilidad y su fuerza. David ve a Jehová. David ve a Jehová. Y ese Jehová también me librará de la mano de estos filisteos. Ese Jehová me librará de las manos del filisteo. Y aquí David encuentra cómo el poder de Dios le inspira a la valentía. El poder de Dios le inspira a la valentía. ¿En qué está fijándose David? No en su habilidad, no en su destreza, no en sus reflejos, no en su capacidad, sino en Dios, el poder de Dios. ¿En qué te fijas tú? ¿Qué es lo que te inspira a ti a actuar? A veces nos motivamos con el temor, pero el temor nunca será una motivación suficiente para llevarnos a los actos más exaltados que nosotros debemos de realizar. Nos dejará viviendo vidas egoístas, pensando nada más en la preservación personal. Pero cuando miramos el poder de Dios nos inspira a actuar de maneras diferentes, de maneras valientes, nos inspira a sacrificarnos económicamente para apoyar la obra de Dios. Así nos motiva el poder de Dios, nos inspira a dar de nuestro tiempo para invertir en la vida de las demás personas a nuestro alrededor, porque creemos que el poder de Dios puede cambiar a esas personas. En realidad y en verdad, nos inspira a pasar tiempo en oración porque creemos que Dios es poderoso en contestar las oraciones.
Nos inspira a dejar casa, padre, madre, hijos e hijas por amor de su nombre e ir y predicar el evangelio porque creemos que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El poder de Dios nos inspira a actuar de maneras que nunca actuaríamos. Y yo te pregunto, ¿tu vida es ordinaria o es extraordinaria? Y no estoy diciendo que tienes que salir en los noticieros del país y llamar la atención y ser famoso, pero te pregunto si tu vida se vive de acuerdo a lo que se ve o si hay un toque celestial, un toque eterno a tu vida que hace que tu vida sea diferente a las demás vidas a tu alrededor. ¿Por qué? Porque lo que a ti te inspira, lo que a ti te motiva es el poder de Dios. David se encuentra aquí motivado por el poder de Dios y le predica este sermón inspirador a Saúl, y Saúl entonces ya no tiene respuesta y le dice, bueno, pues que Jehová te ayude, vaya con Dios. Así le dice. ¿Qué más le va a decir? Pues no tiene más que decirle. Y Saúl, como no sabe qué hacer, pues le dice, oye, mínimo ponte mi armadura, ¿no? Que la armadura te proteja un poquito. Hasta le dice, ponte mi ropa. Y ahí yo digo, ¿será que Saúl realmente está preocupado por David o está pensando, bueno, pues si se pone mi vestido y mi armadura, por lo menos a lo lejos pensarán que soy yo, ¿no? O mínimo sabrán pues que yo lo envié. Y pensarán, oh, qué valiente, ¿verdad? Nuestro rey está haciendo algo. No sé, quizás sí estaba preocupado por David. Humanamente hablando sería lo lógico, ¿no? O sea, pone la armadura, le va a dar algo de protección y David se prueba la armadura y pues Saúl es un grandote, ¿verdad? David es apenas un adolescente, ni 20 años tiene. La armadura no le queda, además no se ha capacitado con ese tipo de armadura y entonces David se viste en su ropa ordinaria y toma las herramientas que Dios le ha dado, que él conoce y nos dice en el versículo, creo que es el 40, sí, el 40, nos da ahí la descripción de lo que David toma y cuáles son sus herramientas. Y toma su cayado, ese palo, ¿verdad?, con el gancho al final. Y escoge 5 piedras lisas del arroyo y las pone en su saco y además es un saco que pastoril, de pastor, en el zurrón que traía y toma su honda en su mano y se va hacia el filisteo. Y yo me pregunto, ¿qué habría estado pensando David en ese momento? Y yo estaría pensando, ¿en qué me he metido? ¿Por qué abrí la boca? Mejor me hubiera callado. Todavía hay tiempo para regresarme. Pero creo que David no estaba pensando en eso. Seguramente su corazón latía un poquito más rápido de lo normal. Pero David estaba mirando cosas que nosotros no vemos con nuestros ojos. Y eso le inspira a actuar con valentía. Me pregunto, ¿qué habrán pensado los demás soldados? ¿Qué habrá pensado su hermano Eliab? Quizás su hermano Eliab está enojado. Es que David va a hacer el ridículo, va a quedar mal y encima Goliat lo va a matar y luego ¿qué le voy a decir a papá? Y voy a ser yo el que queda en problemas. Pero me imagino que también había en él una pequeña dosis de vergüenza por su cobardía durante 40 días, de no haber estado dispuesto a salir a luchar con Goliat y su hermano menor está dispuesto a salir a luchar. Me pregunto qué habrán pensado los filisteos y Goliat. 40 días, 80 veces ha salido para gritarles y nunca ha salido nadie y de repente una solitaria figura empieza a acercarse y Goliat dice, ok, ya, por fin, vamos a pelear. Me habrán mandado su mejor guerrero. Y conforme David se acerca, ve que ni pelillos trae aquí en el bigote. Y lo ve que no trae ni escudo, ni espada, ni armadura, ni yelmo. Y Goliat se siente insultado. Dice, ni voy a sudar. O sea, aquí yo me lo voy a acabar en un momento. ¿Cómo se atreven a mandarme a este niño? Es un insulto lo que están haciendo. Y Goliat se enoja y maldice a David con todos sus dioses. Seguramente mencionó a Dagón por ahí.
Y dice que voy a tomar tu cuerpo y te voy a despedazar y las aves de carroña van a tener un banquete con tu cuerpo y vas a ver tú, vente para acá niño que te voy a enseñar una o dos cosas. Pero esto no intimida a David. Qué curioso, ¿no? Esta es la tercera vez en el pasaje que David es despreciado. Despreciado por su apariencia. Él ya, ay, es mi hermanito tontito. Saúl, ay, es un muchachito sin experiencia. Goliat, no, hombre, es un niño y ni tiene armas. ¿Por qué? Porque nadie ve lo que está detrás de David. Nadie ve con ojos de fe. Y David sí está mirando con ojos de fe y el discurso que él le da a Goliat merece la pena leerlo. Versículo 45 al 47 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espadas y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¿Qué es lo que controla a David? ¿Qué es lo que motiva a David a enfrentarse a Goliat? Lo que le motiva a David es el nombre de Jehová, es el renombre de Jehová. Lo que motiva a David es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es lo que motiva a este joven siervo pastor a salir y luchar contra Goliat y finalmente a triunfar porque tiene la gloria de Dios en su mente, en su corazón. Eso es lo que le inspira, eso es lo que le mueve a David. Y entonces David hace lo que él había dicho. Empieza a correr hacia Goliat. Todos los demás corrían para alejarse de Goliat. David corre hacia Goliat y echa mano de su bolsa y saca una piedra y empieza a darle vueltas a esa onda. Y después de unas cuantas vueltas con la onda, una piedra sale velozmente de la onda y se incrusta en el cráneo, en la frente de Goliat. Y Goliat cae a la tierra, muerto en un instante. Es curioso porque nosotros tenemos el morbo de la batalla. Cuéntanos la batalla. Y sabes qué, termina de hablar de la batalla en 2 versículos. El sermón de David a Saúl y el sermón de David a Goliat es más largo que la descripción de la batalla. ¿Por qué? Porque el punto aquí no es que David mató al gigante, el punto aquí es que hay un Dios glorioso detrás de David, que es un Dios poderoso, que tiene una relación con Israel, una relación especial, y entonces ese Dios actúa poderosamente en David y a través de David. Esa es la lección. Y sí, Goliat cae tumbado al suelo. Y David, ¿ahora qué hace? Le dijo que le iba a cortar la cabeza. Y ni trae espada. ¿Cómo le va a cortar la cabeza? Y saca la espada de Goliat y le corta la cabeza. Un poquito horroroso para nosotros, ¿verdad? Pero la costumbre del día de aquellos tiempos. Y luego David, me imagino, ¿no? A la distancia. Veo que cae Goliat y estoy asombrado. Y luego que David se acerca y todavía más sorprendido. Y luego el momento cuando David hace así. Y el ejército filisteo ve la cabeza de su campeón. Y el ejército israelita ve la cabeza del temido Goliat. Y en ese momento la nación de Israel se inspira, se motiva y entienden que hay un Dios en Israel.
Y es un Dios que no necesita un guerrero experimentado con armadura, con espada, con lanza, con jabalina, con escudo. Solamente necesita a una persona que tiene una relación con Él y siente pasión por esa relación, que entiende el poder de Dios y eso le inspira a actuar con valentía y que ve la gloria de Dios como su principal motivación y eso le lleva al triunfo. Eso es lo que necesita Israel, eso es lo que necesita y se levanta la nación y va corriendo tras los filisteos y los filisteos temerosos echan a correr. Si un niño israelita puede hacer eso, ¿qué nos van a hacer los guerreros? Y van detrás de ellos y los matan y los destrozan y se saquean el campamento de los filisteos y Dios da una gran victoria. Y podemos quedarnos aquí y estar inspirados por el muchachito David. Y decir, qué increíble David. ¿Sabes qué? Sé como David. Ármate de valentía. Sí, sí, sí. Agarra valor y vence los gigantes de tu vida. Pero eso sería el mismo error de toda esta sección de 1 Samuel, de solamente mirar lo que se ve. Y lo que se ve físicamente es David. Pero David no es el protagonista de la historia. ¿Por qué hizo David lo que hizo? ¿Sabes por qué David puede hacer lo que David hace? Porque David mira a Jehová. David mira a Jehová. David había pasado horas y horas contemplando a Jehová. ¿Y sabes cómo lo sabemos? Porque tenemos todo un himnario que David escribió. Decenas y decenas de salmos que él escribió cuando estaba seguramente ahí pastoreando esas ovejas y cuando David estaba ahí sentado pastoreando las ovejas, no estaba simplemente viendo los pájaros o no estaba escuchando simplemente el arrullar del arroyo, no estaba pensando en qué bonito es este árbol del que estoy aquí apoyado, no estaba viendo videos en TikTok, no estaba pasando todo el tiempo en YouTube. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Estaba contemplando a Dios. Estaba mirando a Dios. Y cuando todo el mundo estaba mirando lo que había sobre la tierra, lo que podían ver con sus ojos, él estaba mirando al invisible. Y eso transformó a David. Transformó la manera que él veía las circunstancias. Le dio pasión por la relación que él tenía con Dios. Le inspiró a actuar de acuerdo al poder de Dios. Le llevó a pensar en la gloria de Dios sobre todas las cosas. Y te pregunto, hermano, ¿qué estás mirando tú? ¿Estás mirando a Jehová? ¿Estás mirando a Jehová? ¿Cuántas horas pasaste mirando al Netflix esta semana? YouTube, TikTok. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pasaste mirando realmente a Jehová? ¿Cuánto tiempo pasaste soñando con esos sueños que tú amas tanto? Tener esa casa, tener ese empleo, tener ese ingreso, tener ese carro. ¿Cuánto tiempo pasaste mirando a Jehová? Quizás por eso no hay poder en tu vida. Quizás por eso cuando viene la tentación a tu vida, tú no puedes luchar y triunfar. Quizás por eso tu relación con Dios no te apasiona como debería apasionarte. Porque no pasas tiempo mirando a Jehová. Mira a Jehová. Mira a Jehová para que tu relación con Dios te apasione. Mira a Jehová para que el poder de Dios te capacite para luchar, para actuar de maneras extraordinarias, diferentes a las maneras que todos los demás están actuando. Mira a Jehová para que la gloria de Dios te motive. David miró a Jehová y todo cambió. Por ello, siglos después, seguimos hablando de David y Goliat y todo el mundo conoce a David y Goliat. ¿Por qué? Porque David miró a Jehová. Pero sabes, aún hablando de la extraordinaria naturaleza de David, el extraordinario carácter de David,
David no es el fin de la historia, porque otros israelitas hicieron actos heroicos sobre el campo de batalla. La Biblia nos narra algunos de ellos, pero ninguno como el de David y Goliat. ¿Sabes por qué? Porque David es algo más que simplemente un joven pastor que derrotó a Goliat. David es el rey humilde que Jehová escogió y exaltó para guiar a su pueblo en obediencia y victoria. Ese es David. Pero aún David, porque es humano, va a fallar y va a fallecer. David va a fallar. Y después de unos años David va a fallecer. Y entonces necesitamos otro rey que pudiera reinar para siempre y guiarnos en obediencia y victoria. Y sí, Dios honró la obediencia de David y le dio un pacto, por su gracia, por supuesto, pero un pacto que un hijo de David sería además hijo de Dios y que reinaría eternamente y que nos daría obediencia y victoria. Y entonces cuando nosotros miramos a David y Goliat, no debemos de terminar mirando a David, sino debemos de terminar mirando a Jehová. Y sabes específicamente a Jehová manifestado en el gran hijo de David, crucificado, resucitado y exaltado. La historia de David es significante por quién sería el hijo de David. Y entonces miramos al hijo de David. Dices, Jehová es Dios el Padre. No, Jehová es el Dios trino. Jehová es Dios Padre, Jehová es Dios Hijo, Jehová es Dios el Espíritu Santo, Jesús es Jehová. Mira por tanto a Jehová. Mira al gran hijo de David. Piensa que es a través del gran hijo de David que tú tienes una relación con Dios. Es por Cristo. Piensa en el hijo de David, que murió y resucitó. Y ahora el poder de la resurrección está disponible y está obrando en nuestra vida para que nosotros también podamos tener victoria espiritual en nuestra vida. Piensa en el hijo de David, porque fue en su rostro que se reveló la gloria de Dios. Es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y entonces cuando nosotros pensamos en nuestra vida, no debemos de estar pensando solamente en, ay, ¿cómo puedo superar el problema de mi suegra? O el problema económico, o el conflicto matrimonial que tengo. Debemos de mirar lo que no se ve. Y mirar a Cristo. Y dejar que nuestra relación con Él nos apasione. Que el poder de Dios nos inspire. Que la gloria de Dios nos motive. Vamos a orar. Padre, gracias por David y el ejemplo que él nos da, nos inspira sin duda. Pero Señor, ayúdanos a ver lo que no se ve en este pasaje, que está ahí escondido en forma de semilla, que va a florecer finalmente en Jesucristo, el Hijo de David, Hijo de Dios. Y Señor, te pedimos perdón por nuestra visión limitada, por nuestros actos egoístas, por nuestro temor y parálisis espiritual, por nuestras excusas. Pedimos que nos permitas ver tu gloria, mirarte profundamente y ser transformados por ti. Tomemos un momento, hermanos, para orar en silencio. ¿Por qué no evalúas tu vida? Y piensa si estás viendo lo que no se ve. Piensa si estás siendo motivado por la gloria de Dios y por tu relación con Él y por su poder. Analiza tus excusas. Y sobre todo, mira a Jehová, el Hijo de David, el gran Hijo de David, crucificado, resucitado y exaltado.